Sí. Listo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias al Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico por la invitación a este curso. Gracias a la doctora Loida por la pues, muy buena, excelente presentación. Ha habido varios comentarios y obviamente es casi imposible en ese corto tiempo responder a todos. Entonces, esperemos que todavía tengan pendientes esas preguntas para el día de mañana, que también lo vamos a tener como ponente a la misma hora Perú. ¿Listo? Ahora sí, empezamos entonces con la presentación. Ujú. Listo. Muy buenas El noches, tema licenciado que vamos a Henry. tratar. Muy buenas noches. A ver, un Buenas, favor, ahora sí, sí. empezamos. Ya estaba un poquito acá, cambiando una pantalla que es un poquito para mí molestoso que esté saliendo del Zoom. Vamos a ver. Bien, este es el tema entonces, variabilidad morfológica de la célula linfoma en sangre periférica. Eh, Vamos a borrar esto acá. Bueno, no sé si a ustedes les molesta, pero arriba de la pantalla a veces aparece como una banda negra. ¿Les aparece a ustedes? No lo sé. Ahorita no No. está, creo. Pero cuando hacen preguntas, creo aparece la banda negra o ya definitivamente no aparece para nada. Ojalá que no aparezca ya que puede malograr la grabación. Ahí está. ¿Se ve la banda negra arriba? No, está Ah, limpio ya. la diapositiva. Ah, ya, perfecto, perfecto. Le digo por experiencia o mala experiencia. Bien, entonces continuamos con la presentación. Me dediqué a este tema de la célula del linfoma en sangre periférica debido a que, bien, en varias charlas, o más que todo capacitaciones, respecto a citomorfología en neoplasias hematológicas, entre muchas, leucemias agudas, crónicas, y lo que son las células de linfoma, lo que llamamos los linfomas de células maduras o de los linfocitos maduros, mal llamados también maduros, mayormente he observado que casi todos los participantes profesionales, tecnólogos médicos, patólogos, hematólogos y obviamente extranjeros, los químicos farmacobiólogos, los bioquímicos, etcétera, ¿ya? Responde muy bien a lo que es la morfología respecto a los blastos. Reconoce muy bien los blastos en, por ejemplo, en leucemias mieloides agudas, una M1, M0, M2, hasta las promielocíticas. Ya no, prácticamente, ya no caen en la trampa, en el engaño de la gran pregunta, ¿qué observas? Ya no confunden con esa frecuencia como hace años a una, por ejemplo, morfología en un caso de leucemia promielocítica, de una leucemia monocítica o viceversa, y, y eso es genial. Sin embargo, estamos hablando de leucemias mieloides. Donde deben pulir más son, por ejemplo, en las leucemias linfoblásticas o las leucemias linfocíticas o linfoides agudas. Respecto a una de las características algo frecuentes respecto a las LLAs o los linfoblastos leucémicos, que es otro tema, es que los blastos pequeños, para la gran mayoría de los profesionales de la salud, lamentablemente, no lo toman muy en cuenta en una definición de que sea un blasto o no. Generalmente el blasto cromatina laxa, de gran tamaño o nucleolo, y con simplemente algunas características morfológicas concluyen que es un blasto y obviamente lo llevan al conteo. Pero cuando observan linfoblastos, lamentablemente cuando son en las primeras etapas, ¿no? Con un recuento leucocitario normal o ligeramente elevado, estos blastos pequeños o hasta medianos, pequeños me refiero a que a veces llegan a tener el mismo, por microscopía, el tamaño en micrómetros a la de un hematíe. Por ejemplo, llegan hasta 8 micrómetros, 7, 8 micrómetros, un poquito más grandes a veces estos linfoblastos leucémicos. Entonces, la mayoría de los profesionales, ¿qué esperan de un blasto? Que sea
grande, que tenga núcleo prominente y visible. Eso con frecuencia no lo van a observar en las leucemias linfoides, lamentablemente. Y aparte de este tema, respecto a las células de linfoma, también con frecuencia tienden a equivocarse. Por eso, el tema de hoy. No vamos a hablar de plastos, por ejemplo. Vamos a tratar más que todo de las células del linfoma en sangre periférica, que es tal vez un tema muy poco aún conocido, porque eso ya está desde hace muchos años, incluso con con la, digamos, con la referencia del Comité Internacional en Estandarización de Hematología, o el ICCH, que publicó en el año 2015 un consenso entre muchos expertos, y recuerden, es una sugerencia, es una recomendación que ellos han realizado en base a consensos de muchos profesionales con alta experiencia en morfología. Y esto, nunca olvidemos, la preanalítica. Si estamos hablando, así como la doctora Loida Caballero explicó acerca de la leucemia mieloide crónica, y ojo, en estos casos, así como síndromes mieloproliferativos, síndromes mielodisplásicos, en la cual, como bien lo ha descrito, encontramos mucha displasia celular, mucha disgranulopoiesis. Entonces, estas alteraciones morfológicas pueden verse alterados debido, lamentablemente, al anticoagulante. Y muchos profesionales, o mejor dicho, en la gran mayoría de los centros de salud, por X razones, por X empresas, que lo que realizan, el frotis recién después de varias horas para estudio morfológico, una vez que el equipo, utilizando algoritmos, les indiquen que deben hacer frotis y obviamente citomorfología. Sin embargo, en algunos casos, en la cual ya encontramos como una leucemia mieloide crónica, por ejemplo, alteración morfológica, lo que es la preanalítica va a alterar esa morfología. Entonces, por ello algunos recomiendan incluso que se realice el extendido desde la aguja sin anticoagulante. Es como si le estuvieran haciendo una pequeña, una lanceta desde el pulpejo del dedo, un pequeño pinchazo y hacer el extendido para evaluación morfológica, en la cual esta morfología no se ve alterado por el anticoagulante. O pueden hacerlo también desde el tubo con EDTA, pero, ojo, de inmediato, ni bien lo extraen, como sucede en la referencia nacional acá en el Perú, la mayoría obviamente utilizan los tomadores de muestra con lo que es al vacío, la extracción de sangre. Entonces, casi de inmediato, a los pocos minutos, ya están realizando el extendido. Por lo tanto, va a haber una mínima, o mejor dicho, no va a haber significancia respecto a los cambios morfológicos. La alteración morfológica va a ser casi intacta, no se ve alterado debido más que todo al anticoagulante, al EDTA. Pero sin embargo, esta cultura, esta costumbre de realizar el extendido de fluido de sangre periférica a todo paciente y de inmediato es muy raro en muchos otros centros de salud, no solamente en el Perú, sino también en todo el mundo. La gran mayoría, obviamente, incluso en los países de primer mundo, utilizan equipos automatizados, laminadores, entre otros, en la cual colocas el tubo después de, ojo, puede ser una hora o a más, y si hablamos de neoplasia hematológica, eso no está nada descrito. Lo ideal es que sea el frotis realizado de inmediato. En muchos centros, en lugares o países de primer mundo, en la cual tienen todo automatizado, el tubito lo colocan en estos equipos, los laminadores realizan el extendido, el mismo equipo automatizado realiza la coloración y hasta incluso realizan un preliminar del diferencial leucocitario, así como la valoración de serie roja y plaquetaria. Prácticamente entre comillas, un mundo ideal. Pero recordemos, ya pasó un tiempo y si hablamos de neoplasias hematológicas, ya se ve comprometido la alteración debido al ETA sobre todo. Entonces, debemos cuidar muchísimo la morfología en nuestros pacientes. Entonces, espero que eso quede muy claro, pero como les dije, lamentablemente por muchas razones, aún se sigue haciendo esa práctica de realizar frotis después de que el equipo, por X razones, X algoritmos, recién realicen el frotis o el estudio de sangre periférica para estudio morfológico.
Yo diría, debería hacerse de inmediato, porque lo que el médico solicita es un hemograma completo, no pediría hemograma automatizado, hemograma completo, en la cual se entiende acá, estudio sí o sí de la parte de biometría, de parte del equipo automatizado, y obviamente estudio morfológico. Así el paciente mande de parte del equipo, no exista alarmas como indicando algo normal, igual echarle un ojo a ese frotis, una buena coloración, microscopía, revisar en panorámico 40X, por ejemplo, y si vemos que está todo ok, lo dejamos así. Si esto ustedes tienen, realizan, aceptan o leen en la microscopía, les recomiendo que aún están todavía desobedeciendo las leyes de la preanalítica. Tengan muchísimo cuidado. Así como también el anticoagulante. Puede utilizar ambos, no hay ningún problema, pero lo más importante es que realicen el extendido de inmediato, ¿ok? Entonces tenemos un bonito frotis, la costumbre es que la cabeza, cuerpo y cola. La costumbre es que muchos lamentablemente se van muy hacia la zona gruesa, muy hacia la cabeza, una densidad celular, sobre todo en la cual vemos los hematíes apilados y falsos reportes incluso de apilamiento de moneda, reloj, y eso puede confundir al médico o al que va a tratar al paciente, como el hematólogo, por ejemplo, que es uno de los especialistas en este mundo de la hematología. Lo que debemos reconocer es una zona en la cual los hematíes tengan una buena distribución. Siempre recuerden, los hematíes separados, más de 50% separados, y que, mejor dicho, que el 50% de los hematíes estén separados, así como también el restante, que estén unos sobre otros, pero que no predomine, por ejemplo, las zonas apiladas. Estaríamos muy hacia el cuerpo, o que prácticamente que el 100% de los hematíes estén apilados como aglutinados, a menos que sea, por ejemplo, un paciente con mieloma múltiple, enfermedad de Waldenström, o una neoplasia de células plasmáticas, o de repente anticuerpos fríos, entre otros. Ahí sí es casi imposible de evitar estas zonas de apilamiento de moneda o incluso de aglutinación. No vayamos mucho hacia la cola. En la cola, las alteraciones morfológicas son frecuentes y nos va a confundir muchísimo y podemos dar mal reporte para todas las series, leucocitaria, plaquetaria y de serie roja. Frotis de sangre periférica es simplemente la punta del iceberg de todo lo que conlleva el estudio en hematología respecto a neoplasias hematológicas. Por ejemplo, ¿qué vemos en frotis de sangre periférica? Por ejemplo, veamos en un paciente con un recuento leucocitario normal o ligeramente alto, que puede estar incluso con una hemoglobina y plaquetas en un valor normal o referencial, y que vamos a encontrar de repente sangre periférica en un caso sospechoso, digamos, 4% de células malignas, por ejemplo. Y es ahí donde se recomienda no solamente hacer el estudio de frente, el médico tiene que evaluar muy bien al paciente, y eso ya es competencia del médico. Nosotros hacemos nuestro trabajo con calidad en el laboratorio de hematología, bioquímica, inmunología, bioquímica, etc. Entonces, en sangre periférica podemos encontrar pocos blastos. Y sin embargo, cuando le hacen aspirado y biopsia de médula ósea, podemos encontrar un gran número de blastos, un alto porcentaje de blastos, lleno, sancochado el propio paciente de blastos, una alta proliferación celular. Puede ser blastos u otras células malignas, como en el caso de los linfomas. Y ojo, citomorfología es el inicio, pero es uno de los más importantes, de fácil acceso, que es fácil tomar sangre periférica, a comparación de, ¿podemos estar repitiendo en el mismo paciente aspirado de biopsia de médula ósea? No, ese es inhumano, sobre todo si hablamos de una muestra pediátrica, un recién nacido, un bebé. En cambio, sangre periférica, aunque también es inhumano para un bebé, un recién nacido, pero es más de fácil acceso respecto, por ejemplo, a un paciente adulto. Entonces, en sangre periférica empezamos el inicio de toda esta triste maravilla de estudio morfológico en neoplasias hematológicas. Y de ahí, obviamente, cuando se requiera, se solicita, o más que todo el médico, el hematólogo, el oncólogo, solicita ya lo que es el aspirado y biopsia de médula ósea. Pero muchos estudios, que obviamente son muy importantes y necesarios, estudio de inmunofenotipo con marcadores, inmunohistoquímica, sobre todo cuando hablamos de los linfomas, están en una fase leucémica, y o biología molecular, entre otros. Esto ayuda muchísimo para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento correcto del paciente. Sin embargo, por ahí se escuchan algunas voces en la cual
hace citomorfología, profesional de la salud. Reportan, por ejemplo, 80% de blastos desde sangre periférica y hacen una descripción morfológica incluso que concluyen, ojo, morfología en sangre periférica, mieloblastos o monoblastos o linfoblastos. Y hacen un diagnóstico prácticamente casi de leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, monoblástica aguda, etcétera, desde sangre periférica. Omiten todo esto y hasta llegan incluso al tratamiento. Y eso no es correcto. La OMS sugiere no solamente estos estudios, muchos otros estudios que complementan lo que es laboratorio clínico, radiología, entre otros. Es muy importante el criterio clínico del médico, todo eso. Entonces, recuerden, nosotros solamente podemos llegar al reporte de, por ejemplo, en la leucemia aguda, blastos X porcentaje. Así como también respecto a lo que vamos a ir tratando ahora en las células del linfoma. Aunque hay uno que escapa de repente a la regla, es la maravilla de la leucemia promielocítica aguda. La M3, por ejemplo, sí puede ser tratado incluso por morfología, pero obviamente tiene que ir casi a la par los estudios de inmunofenotipo, por ejemplo, entre otros, citogenéticos. Pero ya se puede iniciar incluso el tratamiento, ¿sí? En la M3, por ejemplo, en la leucemia promielocítica, ya esa morfología va a la par de los datos clínicos del paciente, que el médico obviamente ya maneja. Frotis de sangre periférica, cualquiera de ellos es válido según H20A2, según la ICLH o la CLSI H20A2, cualquiera de ambos es la manera correcta de la lectura de frotis de sangre periférica. Ojo. Entonces, lo que conlleva, o mejor dicho, ¿qué dice acá? Listo. Aquí vamos viendo rápido algunos casos para ir analizando la morfología de estos, del tema de hoy, de las células de linfoma. Por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes son pacientes adultos, mayores, de 45 años, 50 años, etc. Es bien raro que un caso de linfoma sea menor de 30 años, 20 años, una muestra pediátrica. Aunque claro, existen algunos otros linfomas como linfoma Burkitt, que también podemos encontrarlo en pacientes pediátricos. Pero bien, vamos a ver. Este es un paciente femenino de 69 años. Datos clínicos, entre ellos cansancio, pérdida de peso, escalofríos, fiebre baja, sudoración nocturna, inflamación de los ganglios linfáticos, y estómago lleno. Eso de estómago lleno no me gusta. Recuérdelo. Entre ellos incluso en la mayoría de los casos de sospechas de linfoma no Hodgkin o estos síndromes linfoproliferativos, existen incluso hasta organomegalia, CEPAT, el hígado o el vaso, agrandamiento. Entonces, ¿qué tenemos acá en este paciente? Miren, lo interesante. Leucocitos, 98.000. Con frecuencia tenemos leucocitosis, incluso superiores a 100.000 leucocitos, superiores a 400.000 y pueden llegar hasta 1.000.000 de leucocitos. Trabajo con un equipo, con mis colegas en la Referencia Nacional del Perú, y con frecuencia tenemos casos que llegan mayor de 500.000 leucocitos, que tenemos que hacer dilución de esa muestra para nuevamente repetirlo en el equipo automatizado, ya que la gran mayoría de estos equipos, su linealidad respecto al contenido de leucocitos no supera los 500 leucocitos por microlitro. Entonces, a hacer la dilución de la muestra. Veamos acá, miren, tenemos leucocitosis, tenemos conteo de plaquetas normales y el valor de hemoglobina y de hematocrito en un rango ligeramente bajo, una anemia, digamos, anemia leve, con unas constantes corpusculares un poquito alteradas, entre ellas el volumen corpuscular medio un poquito elevado, ¿sí? Acá tenemos acá los valores de referencia. Bien, el ancho de distribución, ok, normal, aunque acá el tema no es serie roja. El día, creo, sábado, hay 2 charlas respecto a serie roja, 2 ponentes, químico farmacobiólogo Tomás y la licenciada Stephanie. Ellos van a tratar y dominar, mejor dicho, van a tratar y incluso dominar lo que es ese día de charla de 7 a 9 horas Perú, el tema de la serie roja. Entonces, en este caso 1, ¿qué es lo que encontramos? Miremos. Si presentaron ustedes, por ejemplo, como una prueba, una evaluación, solamente este cuadradito, porque a mí me encanta lo que es la individualización de las células, en este caso de los leucocitos, solamente mostrar en este cuadradito, por ejemplo, en una impresión, en un impreso, y le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué leucocito es? Y le pongo incluso estas opciones. Opciones de blasto, por ejemplo, células de linfoma, linfocito reactivo, o linfoma del manto folicular
entre muchas otras neoplasias linfoides, eso no es nada bonito. Es algo criminal hacer una evaluación solamente mostrando un leucocito o dos leucocitos en un campo. No aprendemos casi nada. Entonces tenemos que ver algo más realista, un conteo, casi llegar en términos de evaluaciones, en este caso casi en las charlas, a un recuento leucocitario de 100 leucocitos. Pero obviamente en esta charla de menos de una hora que me quedan, no puedo presentarles 100 leucocitos para que ustedes hagan un diferencial leucocitario. Eso lo hago cuando hago lo que son las prácticas o los talleres virtuales. Entonces, miren, eh, tenemos acá, por ejemplo, miren el tamaño de los hematíes y lo comparamos con alguno de estos. Son linfocitos pequeños que pueden llegar, por ejemplo, a 10 micrómetros, no más de 12 micrómetros algunos. El de acá sí, de repente un poquito más grande, 13, 14 micrómetros. Pero tenemos acá en este pantallazo de este paciente de 60 y cuántos años, 69 años, con todos esos síntomas, aparte de la leucocitosis, tenemos acá una leucocitosis a expensas de linfocitos. Ahora, estos linfocitos serán normales, será de repente una virosis o una reacción leucemoide linfoide, será algo benigno. Tenemos 98.000 leucocitos. Es bien difícil que una reacción leucemoide llegue a este conteo. Es muy difícil. Aparte que tenemos datos clínicos, que también deberíamos manejar nosotros, todos los profesionales del laboratorio clínico, ya que estos datos tenemos que complementarlos con los hallazgos en el frutil de sangre periférica o en los estudios de médula. Bien, pero acá vamos a ver solamente sangre periférica, lo más bonito, lo más estético, porque cuando vemos médula, no es tan estético que digamos. ¿Ok? Entonces, vemos acá la frecuencia en esta pantallazo de una leucocitosis. Obviamente están individualizados. Le digo leucocitosis por el conteo anterior del paciente, a expensas de linfocitos. Y vemos que la mayoría de los linfocitos son pequeños, prácticamente casi el mismo tamaño o tamaño y medio de un hematíe normal. Aunque acá tenemos en este paciente, recuerden, una macrocitosis, posiblemente de una cruz o hasta dos cruces, o una macrocitosis, aquellos que no les gustan las cruces, de ligera a moderada, ¿ya? Y algunos incluso con algunas escotaduras, pero es solamente una por ahí. El borde regular, la gran mayoría, escaso citoplasma, etc. Veamos otro pantallazo por acá, miren. Individualización de las células. Seguimos viendo el mismo panorama, leucocitos pequeños. Siempre comparemos con los hematíes. Pequeño a mediano, mejor dicho, respecto a los leucocitos. Pero lo que predomina más que todo son los pequeños. Algunos por ahí un poquito más grandes. Pero la cromatina es lo que debe a ustedes llamarle la atención. ¿Cómo definen ustedes esta cromatina? ¿Será la de blasto? No. La cromatina de un blasto es distinto, muy distinto, que el día de mañana lo vamos a ver un poco más, así como también el día domingo, que me toca también en las charlas. ¿Qué vamos más? La cromatina es compacta, no es una cromatina madura. La cromatina madura lo tienen, por ejemplo, los linfocitos reactivos, los que que sufren una hipermutación somática, los que se activan. En cambio, acá tenemos una cromatina compacta, una cromatina propia de estos linfocitos, casi linfocitos normales, como si fueran linfocitos vírgenes que circulan en sangre periférica en muchos de nosotros. Pero acá que tenemos, ya les dije, leucocitosis a expensa de linfocitosis. Y eso no es nada bueno, aparte de los datos clínicos del paciente. Bien, acá ya un campo del frutil de sangre periférica, más linfocitos, ¿ya? Y aquí una regla de 10 micrómetros que nos ayuda bastante en la enseñanza. Reconocer el tamaño de los campos celulares, el tamaño de los hematíes, el tamaño de las plaquetas y el tamaño de nuestras células problemas, que son un dolor de cabeza para muchos, sobre todo cuando están en la soledad, cuando hacen turnos de noche. Entonces, en este paciente, digamos, se hace el recuento leucocitario de 100 en total, porque ese es lo correcto. Cuando hacen una evaluación, un test, tenemos que llegar por lo menos a 100 leucocitos. Entonces, borremos esto. En estos casos, por ejemplo, en este paciente, en la cual esa morfología no corresponde a blastos, pero sin embargo es algo maligno. Leucocitosis con linfocitosis, con esa característica morfológica que imitan a un linfocito normal. Pero no es normal tantos leucocitos, así como también esa linfocitosis, que supera más de 5.000 linfocitos en valores absolutos, cuando
tenemos un valor muy alto, mayor de 5.000, por ejemplo, tenemos la sospecha de un síndrome linfoproliferativo. Entonces, en este paciente, una vez que se analice, se chequee con mucho cuidado la morfología, pero ojo, porque son tan bonitas estas imágenes, hay que respetar la preanalítica, la coloración, entre otros. Obviamente tener un buen microscopio, una buena cámara, un buen pulso si estás tomando con el celular, etcétera. O una buena inversión en una muy buena cámara profesional de microscopía, así como también de un microscopio. Entonces tenemos acá 89% de linfocitos, pero con su descripción morfológica. Faltó acá, aparece, listo. Acá, por ejemplo, se salteó, donde indicaba linfocitos anómalos, su descripción morfológica, tamaño pequeño a mediano, con borde nuclear regular, nucleolos poco visibles. Casi no se observan nucleolos. Entonces, ojo, por el hecho de que no observemos nucleolos, no significa de que no sea maligno. Incluso los linfoblastos, en algunas ocasiones, los linfoblastos leucémicos no se llega a apreciar muy bien el nucleolo, por más que sea perfecto la coloración. Imagínense que no controlen el tiempo de coloración, no preparen un buen colorante o compren el colorante comercial, que es algo muy clásico, muy común. Entonces, la coloración a veces es de dudosa procedencia, o mejor dicho, no se colorea bonito. La lámina prácticamente quemada, el nucleolo ya no se observa porque todos los leucocitos están quemados y eso no es bonito. Aparte que de repente el microscopio está hasta las patas, hongueado, sucio, no lo cuidan muy bien y no toman buenas fotos cuando cuando solicitan ayuda. Entonces, en este caso, por ejemplo, nucleolos poco visibles, pero no significa que esto no sea maligno. Es maligno todavía. Relación núcleo-citoplasma alta y cromatina compacta. Ligeramente laxa, dice acá, por ejemplo, aspecto neoplásico. En algunos, por ejemplo, en los que tienen, por ejemplo, una transición que imitan tal vez a los prolinfocitos. Los que tienen algunos que se pueden observar en estos casos, nucleolos prominentes que imitan al prolinfocito. La sospecha, un linfoma no Hodgkin o de repente un linfoma en fase leucémica. Una vez que se hagan los estudios y estemos yendo en ese camino de un linfoma en una fase leucémica que ya pasó a infiltración de médula, a otros órganos, incluyendo a sangre periférica, y cuando tengamos ya los estudios de inmunofenotipo o inmunohistoquímico y ya estamos confirmando ya el estudio, entonces pasamos con el reporte de células del linfoma. Esto es lo que indica, ojo, el ICCH. Así como también el Colegio Americano de Patólogos, entre otros estándares o escuelas. Células del linfoma. Pero debemos empezar desde linfocito anómalo. Cuando reportemos linfocitos anómalos, el médico entiende, nosotros entendemos de que es una sospecha de malignidad. Si es algo tal vez benigno, para eso están los linfocitos reactivos, o también llamados linfocitos forma variantes, o hasta atípicos, si quieren manejar consenso europeo. Pero toda esa entidad es benigna, a menos que el atípico consideres atípico de naturaleza incierta, o naturaleza neoplásica, o naturaleza reactiva. Atípico reactivo, atípico neoplásico o de naturaleza incierta. Pero para nosotros lo vemos más bonito de esta forma. Linfocitos anómalos y cuando ya tengamos el diagnóstico, células de linfoma en nuestros futuros reportes de hematología de sangre periférica en el paciente. Ojo. Y lo más importante, el sello del analista de laboratorio, del profesional de laboratorio respecto a su trabajo, un trabajo con calidad. Para no hacerla larga, porque son 9, 8 y 50, teóricamente me quedan 2 minutos, mentira, todavía tengo una media hora creo yo, tengo que correr por ello. Entonces, por ejemplo, en este paciente tenemos los marcadores y chequeamos, comparamos, que no lo vamos a hacer en este momento así de manera detallada, y al compararlos, ustedes comparen simplemente, y tenemos entre ellos ciclina D1 negativo, algo muy importante. Si ustedes llegan a comparar estos marcadores con estas tablitas, tanto esta como la de acá, como la de acá, u otras tablas que ustedes lleguen a manejar de repente en unos fenotipos de los linfomas, el paciente va a dar
como leucemia linfocítica crónica, LLC. Aunque algunos están más acostumbrados, en caso de LLC, a observar linfocitos pequeños casi en su totalidad con cromatina compartimentalizada y restos nucleares o la llamada sombra de Gumbersch. ¿Ok? Pero en este caso, bien, así como muchos, y es algo costumbre en la institución, o bueno, también de mi parte observar, que muchas neoplasias hematológicas rompen estas reglas de las literaturas, de las teorías, entre otros. Entonces, por ejemplo, esto es lo que muchos de repente esperaban, una LLC con cromatina compartimentalizada. ¿Ok? Pero ojo, no siempre vamos a ver compartimentalización en la leucemia linfocítica crónica. Así como también vamos a ver incluso esta compartimentalización en otros linfomas que no son LLC. Y en el peor de los casos, y los más terribles, falsa compartimentalización en linfoblastos leucémicos. Y les comento esto, por más que se respete lo que es una buena coloración y la preanalítica anterior. Y eso es lo que les comentaba, por ejemplo, tenemos en estos pacientes de LLC, así como muchos otros linfomas, en la gran mayoría, linfomas indolentes sobre todo, una linfocitosis o leucocitosis con linfocitosis, incluso por acá, por ejemplo, la misma descripción morfológica que había mencionado, con cromatina gruesa, compacta, núcleos indistintos o poco visibles, o incluso hasta ausentes, escaso citoplasma no granular. Eso es algo muy característico en la LLC. Como indica acá, una proporción más pequeña de células linfoides, menos del 10%, perdón, acá debería ser el contrario. Consiste en prolinfocitos con citoplasma más abundante y nucleolos prominentes. Aquí, como corrigiendo, en realidad podemos encontrar en el LLC un porcentaje un poco bajo, menos del 10%, un poco bajo, de algunos prolinfocitos. Prolinfocitos me refiero a, por ejemplo, algunos linfocitos que la cromatina es una transición de una cromatina de laxa ligeramente intermedia. No es laxa propia de los blastos. Y para colmo, nucleolo prominente. Y no tiene compartimentalización. Ahí están tus prolinfocitos. Pero obviamente prolinfocitos en una neoplasia hematológica. Con frecuencia vamos a encontrar restos nucleares, células en canasta y en particular en los casos con recuentos elevados de linfocitos. Como les dije, en este caso una leucocitosis a expensa de linfocitosis. Y aquí están, por ejemplo, bien, los mismos datos. Les había comentado que la mayoría de estos pacientes, sobre todo de LLC, en valores absolutos llegan a más de 5.000 linfocitos, la gran mayoría. ¿Ok? Un buen porcentaje, 30% de los pacientes de estos casos superan más de 100.000 leucocitos. Y a veces podemos tener, en algunos casos más raros, un porcentaje, obviamente por morfología, de prolinfocitos, que pueden superar más del 10%, pero menos de un 55%. Eso significa que posiblemente este paciente esté haciendo alguna transformación, yendo a algo peor todavía, de pasar a algo indolente a algo de repente agresivo. Y aquí, por ejemplo, en estas imágenes, ujú. En estas imágenes, por ejemplo, tenemos LLC, aunque un poquito quemada para el gusto de algunos, ¿no? Un poquito quemado la morfología de estos leucocitos. Miren, no se llega a apreciar muy bien lo que es la cromatina. La cromatina es lo que deben dominar por completo. No se dejen engañar por otras características morfológicas. Acá vemos, por ejemplo, restos nucleares que le dicen acá, por ejemplo, células manchadas. Miren, en un caso de leucemia linfocítica crónica. Y aquí, por ejemplo, las células en canasta, que en inglés le dicen basket cells, ¿no? Células en canasta. En general, cuando encontramos un aspecto morfológico de leucocitos que predomina, leucocitos pequeños, de repente por ahí compartimentalización de la cromatina, y vemos restos nucleares, con tal vez no hay mucha anemia o no hay anemia, no hay plaquetopenia, que es algo frecuente en la leucemia linfocítica crónica, casi no tiene datos clínicos de estos pacientes, no presentan a veces ni siquiera adenopatías, pero vemos leucocitosis a expensas de linfocitosis, hay que tener mucho cuidado. Y podemos reportar ahí, en esos casos, sombra de Gumbersch. Sombra de Gumbersch. ¿Ok?
sombra de Gumbres, que son simplemente los restos nucleares que se desparraman en el campo celular. Sombra de Gumbres. Una de las recomendaciones es que no reportemos sombra de Gumbres cuando sospechemos de, por ejemplo, blastos. Porque a veces los blastos se rompen y forman estos restos nucleares. ¿Ok? Incluso algunos u otros linfomas que su morfología se aleja mucho a una leucemia linfocítica crónica o de los linfocitos pequeños, se aleja muchísimo de estos criterios y ven restos nucleares, sombra de Gumbres, y lo reportan como tal. Presencia de sombra de Gumbres. Recuerden, Gumbres por su descubridor, ya que él visualizó estos restos nucleares y lo acuñó su nombre, su apellido, en caso de leucemia linfocítica crónicas. Pero la sombra de Gumbres, ya, lo podemos observar en muchas neoplasias hematológicas, tanto agudas, leucemias agudas, como crónicas. ¿Ok? Por eso el ICCH indica que la sombra de Gumbres solamente reportarlo cuando la morfología sea compatible, entre otros datos, de posible o sospecha de leucemia linfocítica crónica. Miremos este caso 2, que no les muestro los datos clínicos del paciente, es algo casi similar. No hay anemia, no hay plaquetopenia y una leucocitosis a expensas de linfocitosis. Entonces, si observamos, miren, los hematíes, acá sí el volumen corporal del paciente era normal, por ejemplo, dentro de los rangos referenciales, y acá tenemos estos linfocitos. ¿Ok? Un poquito, si comparamos con el tamaño, de pequeño a mediano. ¿Ok? De pequeño a mediano. Pequeño a mediano cuando tiene, por ejemplo, de 8 a 12 micrómetros. Tamaño. No se observan nucleolos. O por ahí algunos nucleolos casi poco visibles, casi inconspicuos, poco visibles. Y les aseguro, métele 2 minutos más en tu coloración, cuando no lo controlas o más de 2 minutos, ya no vas a observar nucleolos, ya no vas a observar esa cromatina incluso compartimentalizada, que es algo tal vez característico en ALLC, pero no siempre lo van a observar, ¿ya? No siempre. Veamos otro campo. Disculpen. Miren, un Pac-Man, una boquita. Borde por acá ligeramente irregular, una pequeña escotadura, pero lo que predomina más que todo es los linfocitos de tamaño pequeño a mediano, algunos con escaso citoplasma. Ojo, eso de la relación núcleo-citoplasma, en algunos leucocitos, por ejemplo acá, ustedes pensarán que esta es una relación núcleo-citoplasma alta, mayor de 80% el núcleo respecto a todas las células. Mentira. Esta es una relación núcleo-citoplasma, por ejemplo, intermedia, es de 50 a 80%. Si hago morfometría en este leucocito, linfocito, como el de acá también, incluso el de acá, les aseguro que estará en un 75 a 78%, no llega a más del 80%. Eso de la relación núcleo-citoplasma alta, intermedia, es algo muy relativo, incluso a veces no ayuda muchísimo. Vemos en el mismo caso, caso 2, estamos en el caso 2, ¿ya? Esta vez, miren, acá un poco más pequeños del campo anterior, algunos un poco más medianos, y acá, miren, forma casi como núcleo plegado o bilobulado, por acá un poco más grande, nucleolo, esto puede ser incluso un prolinfocito. Pero la mayoría predomina, por ejemplo, los linfocitos pequeños a medianos, en el caso 2. Por acá seguimos observando más de este paciente del caso 2. Miren, una forma convoluta del núcleo, una relación núcleo-citoplasma intermedia, por acá también casi lo mismo, nucleolo, ligera presencia, ligera visualización del nucleolo, y son grandes nucleolos, no se nota tanto que digamos tan bonito como otros casos, y acá incluso un linfocito con basofilia citoplasmática intensa y fina vacuolización, tal vez posiblemente inmunoglobulinas. Y al costado, no es nada de que esta imagen, en este caso, lo he trampeado, lo he engañado, he puesto así, nada. Es idéntico. Es el mismo campo, mejor dicho. Estas células corresponden al caso, así como el de acá. En el mismo campo, miren, cómo vemos una hilera de linfocitos pequeños y al costado de un poquito más grandes. Si comparamos, este linfocito pequeño es incluso más pequeño que un linfocito normal. Normal. Este estará llegando entre 7 y 8 micrómetros. El de acá obviamente mucho más grande, basófilo.
como si estuviera activo. Miremos estos pequeños, la relación núcleo-citoplasma alta, como que si estuvieran inactivos. Y en otros ya se han activado. Basofila citoplasmática, nucleolos por acá, como demostrando esa actividad celular. Ahora, la duda es, ¿será una leucemia linfocítica crónica, como el caso anterior? ¿Quién se anima a reportar estas células como linfocitos anómalos? O lo reportarán de repente, tengan mucho cuidado, sucede en las mejores familias. ¿Qué hacen? Linfocitos atípicos, 20%, 30%, 50%. Y a estos, por el hecho de que observan nucleolos, lo reportan como blastos. 30, 40% de blastos. Entonces, un reporte con 30% de blastos y 50% de linfocitos atípicos, cuando un experimentado chequea ese informe, un conocedor en la parte citomorfológica, ¿qué pasó acá? Este informe no lleva a que sea de repente una leucemia aguda o una leucemia crónica, o mejor dicho, un linfoma en una fase leucémica, fase de leucemización, para nada. O son blastos, o todos son linfocitos anómalos. Tampoco podemos decirle que son linfocitos reactivos, porque la característica morfológica de los reactivos es muy distinta. Aquí, la cromatina no es laxa, es casi intermedia a laxa, pero no es laxa, no es propia de los blastos. Hay que tener mucho cuidado. No se dejen engañar por la presencia única de que tenga el leucocito un nucleolo. Veo un nucleolo y lo reporto como blasto muy mal. Porque hay blastos que no se llega a visualizar porque de repente están en una fase de reposo, en la etapa S, están descansando y no se llega a expresar mucho, no se visualiza el nucleolo. Igual sigue siendo un blasto. Y acá vemos nucleolos. Por ejemplo, un linfocito reactivo, una mononucleosis infecciosa, llegamos a observar nucleolos prominentes. Y no se dejen engañar de que es un blasto. Es simplemente un linfocito reactivo, activado, estimulado, etc. Acá hacemos morfometría. Miren, tan pequeño, miren. Acá el hematía, haciendo morfometría, acá tenemos dos datos. 8.1, por ejemplo, el diámetro más largo, 8.1, y el ligeramente menos es de 7,9 micrómetros. ¿Ok? Miren este tremendo hematía. 10.9, el más largo, que de repente es este diámetro más largo, 10,9 micrómetros, y el más cortito, ligeramente, casi igual, 10,4 micrómetros. Hasta 8 micrómetros, digamos, un hematía es normal. Hasta 8 micrómetros. Como el de acá, por ejemplo. Como estos hematíes. Y miren este linfocito. Un poquito más grande, casi el tamaño de un hematíe. El de acá tiene el tamaño de un hematíe. Los diámetros de 8,3 con 7,7. Micrómetros. Acá estamos hablando morfometría, que es otro de los temas que luego se va a tratar los próximos días. Y miren estos linfocitos, posiblemente neoplásicos, porque tenemos acá todos los criterios, leucocitosis con linfocitosis. 14 micrómetros, el más largo, el diámetro más largo, y un poquito corto, 12,6 micrómetros, esta parte. Obviamente es mucho más grande que los que están acá al costado. Pero sin embargo, a todos los encajonamos en nuestro reporte como linfocitos anómalos. Dirán, ¿estás loco? Bueno, tantos casos, cientos o miles de casos viendo blastos y células de linfoma o linfocitos anómalos, entre otros. Ya el ojo, uno de ellos ha calibrado solamente contra de repente blasto y el otro célula de linfoma, etcétera, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro reporte para este paciente. Caso 2, 98% de linfocitos anómalos. Nuestra descripción morfológica ya antes mencionada y siempre esa recomendación para estos casos. Inmunohistoquímica, citometría de flujo o inmunofenotipo. Y hasta biología molecular. ¿Ok? Una vez que ya estemos encaminados en que los resultados arrojan
a un linfoma en una fase leucémica, entonces empezamos a reportar después en los próximos controles como células de linfoma. Esto lo sugiere el Colegio Americano de Patólogos y el ICCH. ¿Ok? Puedes continuar de repente si es muy traumático, es muy pesado reportar células de linfoma, entonces continúa con tus linfocitos anómalos, pero entre paréntesis, sospecha neoplásica o sospecha maligna. Esto tienes que resaltarlo cuando ya tengas completo tu resultado o cuando no lo tengas, pero tus datos de biometría, la morfología, tu excelente coloración arrojan a que estamos frente a una sospecha de un linfoma en fase leucémica, linfocitos anómalos, descripción morfológica, y seamos realistas, muy pocos médicos interpretan correctamente una descripción morfológica. Son muy pocos médicos, a los patólogos sí, ellos sí conocen muy bien estos temas, sobre todo el hematólogo, excelente, y igual, muchas veces el informe llega primero al médico, que siempre su excusa, y no de todos, de algunos, es que no es un especialista en hematología o no es hematólogo. Entonces, resaltar un poco linfocitos anómalos, sospecha de malignidad o sospecha neoplásica, o aspecto neoplásico, ojo, no estás confirmando, es una sospecha. El médico acá tiene que observar al paciente, analizar criterio clínico, ¿sí? Encontrando por ahí de repente harinopatías, organomegalias, hepatoesplenomegalia, entre otros. Eso ya es competencia del médico. ¿Listo? Y claro, nuestro reporte, el sello y firma del profesional de la salud, ¿no? Haciendo hincapié, resaltando nuestra labor, ya que se acerca el Día de Tecnólogo Médico. Ya estamos cerca ya. Pregunta, dice acá, ¿se puede describir como linfocitos reactivos con sombra de Gumbres en una LLC? Depende. Si es el linfocito reactivo, si defines, como indica acá Paulina, si esa morfología es compatible con linfocitos reactivos, linfocito de gran tamaño, abundante citoplasma, núcleo prominente y ese citoplasma basófilo de moderado e intenso, este es un linfocito reactivo. ¿Y podemos encontrar esos linfocitos reactivos en algunos linfomas? Sí, en un bajo porcentaje tal vez, porque ojo, en una LLC el paciente está inmunosuprimido, puede que tenga una hiperleucocitosis a expensas de linfocitosis. Ustedes pensarán, bueno, tenemos un montón de defensas, inmunoglobulina está defendiendo. No, esos anticuerpos están totalmente, son un desastre, incompletos, no funcionales. Incluso nos carcomen el cuerpo con el exceso de inmunoglobulinas. Entonces, no son funcionales, son inmortales. No se destruyen, no quieren irse. Entonces, el paciente está inmunosuprimido. Se puede infectar, incluso de un resfrío, influenza, coronavirus, y podemos encontrar linfocitos reactivos. Si alguien me escuchó la charla del día de mañana, que lo voy a volver a repetir el domingo, pero y más pulido, lo estoy, digamos así, mejorando mucho más para el día domingo que me toca, creo yo. Vamos a ver, por ejemplo, un caso así rápido de LLC y con linfocito reactivo, ¿ok? En un paciente COVID. ¿Podemos encontrar? Sí, ¿ya? Pero obviamente lo que va a predominar son los linfocitos pequeños, entre comillas, maduros. Recuerden, entre comillas, pero no son maduros. Se han estancado en su maduración. El linfocito maduro es el linfocito reactivo, el linfocito plasmocitoide. ¿Qué vamos acá? La gráfica, rápido. Me voy a ir hasta las 10 y tengo que salir con mi hija. Tengo una cita con ella. Acá, por ejemplo, en este dispersograma, o citograma, paciente normal, linfo, mono y neutro. Y eosinófilo por acá. Si conocen acá, por ejemplo, lo que es el forward scatter o volumen celular y la complejidad interna, lobularidad y granularidad. Recuerden, en los equipos automatizados, acá no podemos decir tamaño, que el equipo me da un tamaño. No, el equipo le da volumen, porque arroja datos en femtolitros, el principio de impedancia, femtolitros. ¿O acaso te va a dar impedancia en micrómetros? Es simplemente volumen celular. ¿Ok? Entonces, los leucocitos, indirectamente, tiene que ver también con el tamaño. Los linfocitos, los monocitos, los neutros y los eosinófilos, porque tienen esa posición por su volumen. Volumen pequeño, volumen mediano, así como los neutrófilos, y su complejidad. Linfos no tienen complejidad, los monocitos un poquito complejos, y luego siguen los polimorfonucleares, los neutrófilos y eosinófilos.
en la cual su complejidad es mayor en los neutrófilos, no solamente por la lobularidad, sino también por la granularidad. Y los eosinófilos destacan por sus gránulos eosinófilos, de esos cristales, que en la malaria es muy importante. Cuando hablamos de malaria y hemozoína, cristales de hemozoína. Regresando al caso, esa leucocitosis con esa linfocitosis, todos se van a alojar en la zona de los llamados mononucleares. La mayoría de los bueno, recuerden, la mayoría de las leucemias agudas, así como también de los síndromes linfoproliferativos, ustedes lo van a encontrar en sus equipos automatizados en la zona de los mononucleares, los que tienen un solo núcleo, linfos y monos. En la zona de los polimorfonucleares es extremadamente raro, es casi imposible, a menos que estemos hablando de la leucemia promilocítica. Vamos a encontrarlo en esta zona. Recuerden también que cada puntito que ustedes van a observar en su dispersograma, o citograma, o escategrama, lo que sea, cada puntito es una partícula, una célula, digamos. Partícula, ¿por qué le digo? Porque también puede haber detritus, cochinada, basura, polvo, entre otros. Pero miren, este paciente, esa linfocitosis va a estar en esta zona. Pero el tema no es automatización, así que vamos a pasarlo rápido. En el caso 2, los marcadores que nos dan el tiempo, ustedes comparan estos marcadores y va a arrojar obviamente como leucemia linfocítica crónica. Miren, uno piensa que el LLC, la morfología es siempre homogénea, pequeña, leucocitos pequeños, porque leucemia linfocítica crónica, cuando no está en una fase leucémica, cuando obviamente solamente está en ganglio, le dicen el linfoma de los linfocitos pequeños, porque son pequeños, clonales, proliferan, horrible. Y cuando infiltran médula y salen a sangre periférica, ya recibe el nombre de leucemia linfocítica crónica, LLC. ¿Ok? Utilizando los marcadores, obviamente con los resultados que habían visto anteriormente, una leucemia linfocítica crónica. ¿Listo? Pero miren, esa morfología no es lo que ustedes a veces piensan de una LLC. Por ello, eso te está informando, reportas de tu descripción morfológica. Y abajo colocar, se sospecha de leucemia linfocítica crónica, mejor evítalo. Porque puede ser incluso otros linfomas. Simplemente reporta como lo que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí la LLC, por ejemplo, según estadios, según el estadio, ¿no? Si es norteamericano, europeo, la clasificación RAI o clasificación Binet, ¿no? Simplemente comparando los datos de biometría, los datos clínicos y su clasificación. En este paciente caso 2, por ejemplo, estuve en un estadio 1 y según RAI o Binet, europeo, estadio A, según los criterios. ¿Listo? Caso 3. Paciente, miren, todos los pacientes que les presento, la gran mayoría de casos que nosotros tenemos como referencia oncológica en el Perú, son pacientes adultos respecto a esos linfomas, la gran mayoría, ¿ya? Pero ojo, por ahí siempre casos raros de muestras pediátricas con algunos linfomas muy raros. Presenta fatiga, fiebre constante, lesiones eritema violáceos en ambos brazos, antebrazos y esplenomegalia. Esplenomegalia, buen dato. Leucocitosis, no tanto como los otros casos, pero tenemos plaquetopenia o trombocitopenia, perdón, y una anemia moderada. ¿Ok? Constantes corpusculares, chao. Y vemos esto. ¿Qué les parece? Esplenomegalia. Ojo, esplenomegalia. ¿Y qué observamos acá? Ojo, disculpen, me había olvidado. Pueden hacer preguntas, les estoy leyendo en algunos, otros disculpen que no le haga tanto caso porque no me doy cuenta dónde están las preguntas al final. Ustedes pueden comentar de repente de sus sospechas observando esta morfología. Entonces, en este paciente, ¿qué nos llama la atención? Ustedes de frente han visto. Bien, esto me recuerda cuando me baño, utilizo el champú de mi mujer, de mi esposa, y mi cabello todo parado, ¿no? Como el de acá. Utilizando el champú de tu esposa, de tu amada esposa. ¿Y esto a qué le recuerda? Alguien mandó una pregunta. Tricoleucemia, Johnny Aguilar. Perfecto. Ese es muy bueno a veces aprovechando el aporte de algunos y ese entusiasmo de participar. Según él, es tricoleucemia, ¿ya? Ojo,
creo que no he dado todavía la respuesta. El Johnny indica tricoleucemia. Puede que sea, puede que no. Bien. No sé si es gracias a la calidad de imagen que uno se ha esforzado capturando, el esfuerzo, la coloración, entre otros. Cromatina, una cromatina de compacta intermedia, se observa con frecuencia nucleolos. Ojo, nucleolos. Pero como les dije, ¿qué llama la atención? Esas vellosidades, prominentes vellosidades en el contorno citoplasmático. Neutrofilo, pero lo demás, esos linfocitos. Tenemos 28.000 leucocitos, creo. No hay muchos leucocitos. Una leucocitosis ya, bueno, sí tenemos leucocitosis. ¿Qué tenemos más por acá en este campo? Más de estos leucocitos con esas prolongaciones a nivel citoplasmático. ¿Ok? Bien. Prolongaciones citoplasmáticas, dice Catherine, muy bien. Karen también, células peludas. Bien, perfecto. Gracias. Pero no he dicho que es lo correcto. Muy bien por esa participación. Excelente, aplaudo eso. ¿Qué más tenemos por acá? Ojo, las presentaciones van a estar, me imagino, luego los enviaré en PDF de todos los colaboradores, los participantes, los ponentes, al ILS para que luego creo lo comparten en la plataforma. ¿Listo? Bien, entonces, en estos pacientes tenemos la descripción morfológica, pero como linfocitos anómalos. ¿Por qué no lo mandan a nivel no tanto del Perú, creo que en el mundo, aparte de tener este formato que a mí me gusta, me encanta, tal vez pulido, mejorado, gracias al ICSH, es que en algunos centros de salud, de repente omiten algunos puntos, o no colocan, por ejemplo, células de linfoma. ¿Qué colocan de repente? Tricoleucocito, abajo, prolinfocito, célula de Sézary, entre otros. Si tú le colocas tricoleucocito 91%, ya prácticamente le estás dando el diagnóstico al médico. Y eso como que hay que tener mucho cuidado. Porque por experiencia, algunos expertos, ojo, hasta expertos, no menciono nombres. Expertos no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel internacional, que lo que han visto a veces en algunos pacientes, algunos linfocitos, no tanto con estas características, pero con finas microvellosidades. ¿Y qué es lo que ha reportado? Tricoleucocito. Si eso lo hace un experto, o varios expertos, imagínense, bueno, que se consideran a veces inmortales. ¿Qué sucede con nosotros los mortales? Por eso hay que tener mucho cuidado. La sugerencia, se sugiere reportarlo como linfocito anómalo. Una descripción morfológica. Entre ellos resaltar las numerosas prolongaciones en todo el contorno celular y los estudios correspondientes. Una vez que se hagan los estudios de inmunofenotipo, inmunohistoquímica, ojo, tenía esplenomegalia, buen dato, y pasó a un caso de linfoma en una fase leucémica otra vez, ¿qué es lo que reportamos? Células del linfoma. ¿Ya? De profesional que hace este trabajo, no de otros, quedamos claros. Citometría, mire dónde están ubicados estos linfocitos de un tamaño o volumen de mediano a grande. Hay pequeños, medianos y grandes, o volumen pequeño, mediano o grande. ¿Ok? Pero está en la zona de los mononucleares. En la mayoría de los equipos automatizados que he podido observar estos casos, la mayoría está en la zona de los monocitos, por su tamaño, no solamente nuclear, sino también, obviamente, celular completo. Abundante citoplasma. La mayoría. Pero igual arrastra un poco la zona de los linfocitos. Porque recuerden, los linfocitos pueden ser pequeños, medianos y grandes. ¿Ok? ¿Y el diagnóstico? ¿Quién escribió por acá? Johnny. ¿Qué más indica acá? Ángel, Catherine, entre otros. Correcto. Su descripción morfológica. Tricoleucocito. Ojo. Tricoleucocito. Excelente participación. Pero aquellos que están colocando, por ejemplo, células vellosas, aplaudo también su participación. Pero tengamos en cuenta algo. No es igual células peludas que células vellosas. Es distinto. Vamos a ver.
No me voy a poner a leer esto, disculpen, tema de tiempo, ya son 9:30. Ya me estoy pasando del tiempo. Tricoleucocitos, su descripción morfológica. Algunos datos, perdón, disculpen, de lo que se refiere a células peludas. Hairy cells, ¿no? Hairy cell, antiguamente llamado retículo endoteliosis, células peludas. Miren acá, autores de España, del grupo español de citomorfología hemática, que me falta subir casos a este grupo español. Y aquí, más datos, disculpen, ¿ya? Como tema de cultura, les presento que, como les dije, va a estar en los archivos de PDF. Y respetando el derecho de autor también en esta parte, ¿no? El autor de las fotografías, entre otros, ¿ya? Porque abunda la piratería, tristemente. Tenemos acá, por ejemplo, tricoleucocito o tricoleucemia en todo el contorno celular, citoplasmático, e esas vellosidades prominentes. Incluso podemos tener hasta las variantes, que pueden variar o se pueden diferenciar por los marcadores, incluso porque generalmente en la clásica encontramos leucopenia. Y en cambio en las variantes encontramos con leucocitosis. Miren acá, imágenes de otro paciente con tricoleucocito o una tricoleucocito. Sin embargo, no me gusta el campo. Por más que sea de un buen libro de hematopatología, no me gusta el campo. Miren cómo están apilados, aglutinados. Esto hay que evitar. Esto puede entorpecer la visualización de estos leucocitos anómalos y o células de linfoma o tricoleucocito, en esta tricoleucemia. Hay que tener mucho cuidado. Irnos al campo correcto. El de acá, miren, ¿qué les había dicho? Acá más del 50% están apilados, muy mal. Acá también más del 50% están apilados, muy mal. Y esto corresponde, por ejemplo, puede ser muchas cosas. Con esta morfología, miren, la mayoría convolutos, ensacabocado, pequeños, algunos grandes, otros medianos. Esto puede ser un linfoma folicular. El linfoma folicular tiene esa característica. De una vez lo aprovecho porque no he colocado dentro de esta charla el linfoma folicular, se me pasó. Pero algo bien común, algo bien frecuente es que sea pequeño, bilobulado, convoluto, en forma de pan francés o grano de café o de cacao, ¿ok? Pequeños. Pero miren, siendo este un linfoma folicular, algunos son medianos, otros son un poco más grandes. Esta misma morfología del linfoma folicular también podemos observarlo, por ejemplo, en un linfoma del manto, que tiene variantes. El linfoma del manto puede tener también este aspecto. Por ello, si reporto linfocitos anómalos o linfocitos células neoplásicas o células de linfoma, no le voy a colocar sospecha de linfoma folicular o linfoma folicular, para nada. Puede ser muchos otros linfomas. Miremos acá también en microscopía, por ejemplo, de barrido y de acá de transmisión a los tricoleucocitos, la tricoleucemia, con esas vellosidades. Bonitas imágenes abajo del autor, respetando obviamente las fuentes, y acá resistentes al ácido al ATRA, ¿ok? Al TRA, perdón, a la fosfatasa ácida resistentes al tartrato, que es algo muy útil respecto a la tricoleucemia. Miren este campo, nuevamente, no me gusta el campo, para nada, por eso creo que no coloqué las fuentes, pero desde un buen libro de hematopatología, no me gusta el campo, eso puede entorpecer la correcta visualización de estos tricoleucocitos. Miren acá, también apilados, pero igual acá sí se puede ver un poquito mejor. ¿Ya? Incluso si lo vemos un poquito más en la zona correcta, sabemos que esto va a tener un tamaño de mediano a grande, abundante citoplasma, y se va a poder observar incluso mejor todas las vellosidades, las microvellosidades o vellosidades, esas prolongaciones a nivel citoplasmático. Por ejemplo acá tenemos a la tricoleucemia clásica y la variante. Para no hacerla más larga, versus el linfoma esplénico de la zona marginal. Acá el linfoma esplénico de la zona marginal es donde le dicen linfocitos vellosos. Estos dos son los peludos y esto es el velloso, el linfoma esplénico de la zona marginal. Ustedes busquen, agarren el libro de la OMS, observen ahí, lo indican, muchas literaturas.
y la diferencia, incluyendo el inmunofenotipo y la inmunohistoquímica. Entre ellas, por ejemplo, la anexina positivo en la clásica, en la cual tenemos acá, por ejemplo, leucopenia generalmente, y en la variante tenemos leucocitosis. La anexina 1 es negativo, por ejemplo. Así como también el linfoma esplénico de la zona marginal. Ayuda, por ejemplo, la ciclina de 1 también, que, bueno, para acá te puede salir hasta positivo. Pero esto puede confundir con el linfoma del manto, hay que tener mucho cuidado. La característica morfológica o el estudio morfológico ayuda muchísimo. El CD200, por ejemplo, te da positivo en clásica, negativo en la variante y positivo en el linfoma esplénico de la zona marginal. Uno analizando y evaluando el inmunofenotipo, podemos llegar a una tricoleucemia o células peludas diferente a un linfoma esplénico de la zona marginal, ¿correcto? O linfoma de los linfocitos vellosos. Recuerden, velloso es diferente a las peludas. Los vellosos las prolongaciones es un poco más fino. Acá, por ejemplo, linfoma esplénico de la zona marginal. Tiene microvellosidades, por eso algunos lo confunden morfológicamente y piensan que son tricoleucemia, por ejemplo. Tricoleucemia. Pero estas microvellosidades ¿qué es? Es un poco, es fino. No es tan pronunciado, no es de mayor tamaño como, comparándolo como la tricoleucemia. Estos son más pequeños. Incluso alguna literatura mencionan que en este linfoma esplénico esas vellosidades son más polares. Entre extremos se pronuncia más, a comparación de la tricoleucemia que está de manera irregular en todo el contorno. Ojo, y es más fino. Acá otras imágenes de linfoma esplénico de la zona marginal, o simplemente linfocitos vellosos. ¿Ok? Pero igual, a lo que se han equivocado son los que más aprenden. Por eso, excelente su participación. Caso 4, son 7 casos, 9:35. Estoy comiendo ya la hora de muchos, la hora familiar, la hora del lonchecito. Paciente de 60 años, 6 meses. Inicia tumoración a nivel cervical con aumento progresivo y número y tamaño. Se agrega región axilar e inguinal con aumento de volumen. Cuando tenemos estos datos es casi seguro que estamos frente a una infiltración. Pero recuerden, podemos también encontrar esa infiltración respecto a la presencia de blastos o leucemias agudas, sobre todo las leucemias linfoblásticas de tipo T, que pueden infiltrar hasta órganos, testículos, por ejemplo. Paciente tiene 72.000 leucocitos. Conteo de plaquetas normal. Hemoglobina ligeramente bajo, una anemia moderada. Pero tenemos la leucocitosis. ¿Y qué nos indica acá? Pregunta. Daniel Vega Arancibia, por ejemplo. Las células vellosas polares, ¿tienen que ser bipolares o también unipolares? Puede ser variado. Puede ser variado. Incluso puede estar en todo el contorno, pero es vellosidades finas. Eso de polares, en realidad, muy poco. Y ojo, no confundan algo. Voy a retroceder un poco, ¿ya? Esto no lo vayan a confundir y es lo que justamente sucedió de repente con algunos expertos nacional e internacional. Nacional me refiero del Perú y otros países. Expertos en citomorfología. Que observan algunas imágenes así individualizadas. Por ejemplo, solamente mostraron la imagen, una evaluación. ¿Y qué reportaron? Tricoleucocito. Y el paciente no tenía nada que ver. Incluso era una muestra pediátrica. Pediátrica. ¿Qué sucede? A veces cuando uno hace el extendido de proteína de sangre periférica, debido a ese extendido, a veces se hacen estas extensiones en una dirección en en todo el frotis. Sobre todo se observa en los linfocitos. Y eso es por la dirección del extendido de la lámina extensora. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Mucho cuidado. Incluso de los expertos. Incluso de mí. Como les dije, puede estar en todo el contorno. Y respecto a este caso, es el caso 4, 60 años, leucocitosis, no hay anemia, perdón, hay anemia moderada, aparte que tenemos equinocitos, y conteo de plaquetas normal. Pero, ¿qué nos llama la atención? Tenemos, obviamente, leucocitosis. Y esta morfología, ¿qué nos llama la atención? El de acá, este individuo, ¿no? Bilobulado. Ojo, recuerden, las imágenes que estoy compartiendo acá
han sido realizados en su momento. No ha habido alteración morfológica por EDTA. Y muchas literaturas y otras fuentes, lamentablemente, no evalúan eso. Y cuando lo colocan en sus diapositivas, en sus charlas y no ven bien las fuentes, están colocando imágenes en la cual es alteración morfológica por tema preanalítico. Y esa morfología es tan, digamos, está deteriorada, sobre todo por el EDTA, que piensan que es algo común en esos casos, en esas patologías. Acá se conserva la morfología. Bilobulado, casi bilobulado y algunos pequeños, ¿ok? ¿Será una leucemia linfocítica crónica, LLC? Yo creo que es imposible, ¿no? Por estas formas. Pueden ser grandes como un prolinfocito, pero que tengan esta morfología es raro. ¿Qué dirán en el chat? ¿Qué pensarán? Ya alguien lanzó una pregunta por acá también, de gran tamaño, que imita al monocito. Un linfocito, que algunos lo mencionan como linfocitos reactivo o linfocito anómalo de aspecto monocitoide. Hay que tener mucho cuidado, porque algunos que no manejan mucho el tema citomorfológico y reciben estos reportes pueden decir, linfocito de aspecto monocitoide, y lo confunden como monocito en la interpretación. Mucho cuidado, ¿ok? Pequeño, mediano, incluso miren, como una cromatina compartimentalizada. Por eso hay que tener igual mucho cuidado. Tenemos acá equinocitos bonitos, 2 a 3 cruces. No me gustan las cruces, ya moderada o marcada ya. No te gustan las cruces, te aguantas. Neutrófilos, miren este monocito. Linfocitos y unos más grandes. Perfecto. Pero lo que predomina acá son los pequeños. Neutrófilos, que no tienen nada, bueno, neutrófilos cualquiera lo domina. Y el monocito. ¿Ok? Nuevamente, como el tema es células de linfoma, todo va a ser linfocito anómalo, ¿no? Qué fácil, ¿no? En cambio, cuando hago evaluaciones, ahí sí donde todos caen. 80%. La descripción morfológica, pequeño a mediano. Algunos de borde irregular y forma convoluta, relación nucleocitoplasma macro. Alta, cromatina compacta intermedia y algunos, incluso los más grandes, una ligeramente laxa. No es que sea un blasto. Los estudios correspondientes son vitales. Y cuando tengamos estos estudios, que obviamente no, los hospitales, la mayoría de los hospitales acá en el Perú, por ejemplo, lamentablemente es ya cuestión burocrática o burocrática, no instalan estos servicios porque de por lo menos citometría de flujo, que es vital cuando uno quiere hacer diagnóstico en estos casos, en estos pacientes. Una vez que tengamos estos estudios, así sea en un particular, pasamos a células del linfoma, porque ya estamos seguros. Si no, si estos estudios arrojan obviamente a que la muestra tiene, por ejemplo, CD34, CD3, CD33, TDT, entre otros, marcadores de inmadurez, por ejemplo, de blastos, ya, entonces mi reporte ya no va a ser de linfocitos anómalos, porque de repente me equivoqué, bien, somos humanos, cerramos y lo reportamos como blastos. Porque lamentablemente existen algunos linfomas cuya morfología tiene la característica morfológica de blastos. Y es bien difícil, incluso para el buen experto consciente. Y la firma del profesional de la salud. Firmen su trabajo, ¿ya? Háganse respetar. Ya parezco sindicalista ya. ¿Qué tenemos acá? Los marcadores de este paciente, ciclina D1 positivo. ¡Wow! Tenemos ciclina D1 positivo. Alarma. Cuidado. Entonces tenemos acá los marcadores. Ustedes comparan a la velocidad de la luz. Mientras que veo los comentarios que dicen acá. Ups. Ya me pasé de los comentarios. Ya está acá. Buena pregunta, por ejemplo, de Paulina. Si están leyendo la pregunta, no solamente yo de repente. Cuando ustedes tienen un flotilo de sangre periférica, tienen que colorearlo, yo les digo, el mismo día. Y si no, guárdenlo, pero fíjenlo con metanol. Ustedes tienen metanol en su servicio, en su hospital, lo veo bien difícil que tengan por ahí metanol. Fíjenlo si es que piensan la lámina conservarlo sin coloración, sin colorearlo. De lo contrario, coloreenlo el mismo día. Porque pasan los días, yo les diría, a la semana ya les va a salir una coloración muy azulada. A la semana, yo diría incluso hasta los 5 días. Si es posible, el mismo día coloreenlo. El mismo día, dentro de su turno.
Entran a las 7 de la mañana, se van a la 1 o a las 7 de la noche, lo colorean al final. No hay problema. Pero si lo guardan al día siguiente, ligeramente va a ir cambiando, 24 horas sutilmente. Pero se olvidan, va pasando el tiempo y les aseguro que va a salir una fea coloración. Noelia García, linfoma del manto, pregunta, ¿no? Bonita pregunta. Linfoma del manto, la ciclina de 1 lo delata, ¿no es cierto? La ciclina de 1. Porque esa morfología no corresponde a una Hairy cell, porque la Hairy cell también te puede dar ciclina de 1 positivo. Linfoma de células T por acá, exacto, linfocitos anómalos, en la forma leucocitaria. Ya. Correcto. Se trata de un linfoma de células del manto. Si ustedes comparan estos marcadores del caso 4 con estas tablitas, son fáciles, sencillas, porque hay otros que son mucho más complicadas. Ya. Un linfoma del manto, la ciclina de 1. Y miren el Ki67, 90%. Este de Ki67, índice proliferativo, cuando está muy elevado, peligroso, 90% es peligroso, mal pronóstico, agresivo, incluso puede llevar a que en el estudio anatomopatológico a nivel de ganglio, puede llegar que sea un linfoma del manto, por ejemplo, de las variantes blastoides o de la variante pleomórfica, que hasta en sangre periférica podemos observar. Esas variantes justamente pueden ser de este aspecto, cuando predomina este aspecto. Ojo. Por eso, mucho cuidado con esta morfología. Y ustedes habrán pensado, es un ATLL, una neoplasia de tipo T. Claro, porque la han leído, habrán escuchado. Me habrán escuchado en otras ponencias que el pleomorfismo nuclear, el borde nuclear muy irregular, bilobulado, entre otros, es algo característico del linaje T. Bien, ojo, el linfoma del manto es B, pero todo es relativo, nada es absoluto. Y ese pleomorfismo lo podemos encontrar incluso en células del manto. Miren acá, más imágenes de células del manto. No me gusta de acá, aunque claro, esta es médula ósea. Como les dije, médula ósea no es fashion, no es estético. Solamente para ojos expertos. Y acá, fashion, más bonito, sangre periférica. En otro caso de linfoma del manto. La LLC y el linfoma de manto son como primos hermanos, casi comparten los mismos marcadores, incluso hasta la morfología. El linfoma del manto, que tiene algunas variantes, incluso la forma clásica o pequeña, su morfología imita incluso a la leucemia linfocítica crónica. Por ello, mucho cuidado y no se animen a reportar, por ejemplo, en el estudio morfológico, sospecha de leucemia linfocítica crónica, sospecha de linfoma del manto, folicular, tricoleucemia, entre otros. Mucho cuidado. A menos que tengan un buen asesor a su lado o un buen abogado. Caso 5, 66 años, datos clínicos, bien. Hepatomegalia, hepatoesplenomegalia y adenopatía. Wow, tiene de todo, tristemente. ¿Cuántos leucocitos? 23.000 leucocitos. Plaquetas y hemoglobina normal. La tenemos acá, leucocitosis. Veamos esto. Y tenemos a este paciente de ¿cuántos años? 66 años. Y miremos esto. ¿Cuál sería su sospecha? ¿Serán leucocitos? ¿Serán linfocitos? ¿Serán monocitos? ¿Serán blastos? Claro, el tema es células de linfoma, ¿ya? Mientras que leo un poquito. Linfoma del manto, Noelia, bueno, esa fue la otra. Linfocitos, bien, linfocitos, bien, bueno, son leucocitos, son linfocitos, ¿ok? ¿Qué nos llama la atención? Algo tal vez diferente y pocos lo han llegado a encontrar en alguno de sus casos. Nosotros tenemos estos casos, no más creo yo. Sí, a mí me encanta seguir casos, soy un cazador de leucemia, de blastos, cazador de células de linfoma, entre otras neoplasias, otras alteraciones morfológicas. Y estos son casos muy raros. En nuestro centro oncológico que recibimos como referencia aproximadamente entre 500 y 800 muestras diario, un 20% de ellos son neoplasias hematológicas, no un 20%, y tendremos estos casos, unos 5 casos al año, no más, no más. ¿Ya? En sangre periférica, ojo, porque en médula, perdón, en ganglio o en otros órganos puede ser distinto. Entonces, miren, tiene un aspecto medio así monocitoide, arriñonado, parece incluso
un gusano envuelto, plegamientos nucleares. Por acá, no tanto como el de acá. Por acá, bilobulado, de gran tamaño, nucleolo, cromatina, una cromatina de compacta, o perdón, una cromatina intermedia. Acá tenemos cromatina compacta. Tenemos acá una morfología heterogénea. En la mayoría de las neoplasias hematológicas, la morfología es heterogéneo. ¿Qué quiero decir? Pequeño, mediano y grande. Algunos predominan. Igual que las leucemias agudas. Los blastos en un paciente, en un caso, en una revisión morfológica, los blastos pueden ser pequeños, medianos y grandes. Pueden predominar algunos, ojo, pero no esperen encontrar el mismo tamaño. ¿Ok? Les dejo esas imágenes para sus lindos ojos. Acá tenemos, por ejemplo, otro campo, un poquito, miren, sí, licenciado, miren, acá usted se ha equivocado. Bueno, sí, me equivoqué, el campo es muy aglutinado, disculpen. Reconozco mi error. Y miren estos linfocitos. Cromatina intermedia, ligeramente casi imitando a una cromatina laxa, pero hay que tener mucho cuidado, hay que distinguirlo. Abundante citoplasma y miren esa vascularización llena a través de inmunoglobulinas. Muy raro, muy extraño. Por acá otro campo. Ah, licenciado, se fue muy a la cola. Sí, es cierto. Antes que me hagan leña en el chat. Igual la morfología. Cromatina intermedia, algunos de repente con ligera cromatina, que imitando ligeramente, sutilmente una cromatina laxa, propio de los blastos, pero no es claro obviamente como blasto. Núcleo por acá prominente, un tamaño mediano, borde irregular y hasta plegamientos nucleares. Imitan, ojo, imitan al monocito. Muchos reportarán como monocitos a estos leucocitos. Y el campo acá mejoró, ¿no? Acá sí, muy bien, licenciado, ya aprendió. Sí, ya aprendí. El campo correcto. Y acá la morfología, ¿no? Núcleo plegado, arriñonado, que imita al monocito. Pero no es monocito, o sí será. Vamos a ver. Y ese es el último campo, creo yo. Como si fuera una oruga, una tripa, un intestino. Aquellos que le gusta el mondongo. Bien. Entonces, en nuestro reporte, la descripción morfológica, que ya un poquito mencioné, ligeramente laxa la cromatina o cromatina, algunos compacta, otros ligeramente laxa. 63% en este paciente, por ejemplo. 63%. Nuevamente los estudios. Eso es muy importante. Finalmente, células de linfoma. Sello y firma de profesional, recuérdenlo. Entonces, los marcadores de este paciente, y miren, este paciente, HTL1 positivo, un ATLL, una leucemia linfoma de células T del adulto. ¿Comentarios? ¿Qué dicen? Citoplasma irregular, linfoma folicular, no es linfoma folicular. Linfocito de núcleo hendido, claro, hendido, pero recuerda el tamaño, es un tamaño mediano a grande. Si fuera pequeño y núcleo hendido o con escotadura o bilobulado y pequeño, casi el tamaño de un hematíe, si hablamos de micras de 8 a 10 micrómetros, pequeño, un linfocito, y con esa característica morfológica, sí podría ser un linfoma del folicular, pero también puede ser hasta un manto, como la diapositiva anterior. Pero sin embargo, miren esto, cómo le destruye la mente, ¿no? De los libros, ¿no? Piensan que el ATLL van a encontrar células en flor. No, señores, no van a encontrar flores. Flores cuando me muera y me van a llevar flores, por favor. Miren. ¿Dónde está tu flower cells? No hay flower cells. Algunos casos de ATLL, o perdón, en tantas revisiones de casos de ATLL, cuando veo las células en flor, y eso ya lo he predicado muchas veces, cuando la muestra lo hago después de varias horas desde el tubo de EDTA. Miren lo que ocasiona el EDTA. Quién sabe, toda la literatura que están, ¿ya? Que mencionan el pleomorfismo nuclear, el núcleo atrebolado en forma de flower cells, de repente todos ellos es debido a un error preanalítico, pero está en todas partes, en muchas exposiciones y todo. Quién sabe, ¿no? Porque sinceramente, en muchos casos, en todos los casos de ATLL que he tenido hasta el momento, que son más de 100 casos en toda mi vida, 14 años trabajando en la referencia oncológica, muy pronto 15 años, mi quinceañera en el INEM,
Muy pocos en realidad tienen esa Flowell cell. Pero como me gusta hacer experimentos, esa muestra, ustedes pásenle unas cuantas horas y háganle recién el extendido después de varias horas con el EDTA y van a encontrar su Flowell cell. Eso es lo que provoca el EDTA, pleomorfismo nuclear. Acá también otras imágenes hechos de inmediato. Ojo, de una paciente con ATLL, ese HTLV, todo lo que ocasiona el pleomorfismo nuclear. Sin embargo, eso de Flowell cells lo dejamos como un error posiblemente preanalítico. ¿Ok? Posiblemente. Y la Flowell cell a veces lo encontramos no necesariamente en el ATLL. Ese aspecto morfológico lo podemos encontrar incluso en otros linfomas de tipo T, hasta de tipo B. Paciente de 56 años. ¿Este es qué caso es? Vamos a ver un ratito. Ya, listo. Datos clínicos, paciente de 56 años, acá tenemos 30.000 leucocitos, no es mucho, trombocitopenia y no hay anemia. Ok, pasamos, rápido. Veamos qué tenemos en este paciente. Veamos eso. Ya. Miren la maravilla, ¿no? El esfuerzo, la inversión, todo el amor, cariño que uno tiene. Acá en el Perú, los tecnólogos médicos que hacemos citomorfología, como casi perfeccionamos, y aún nos falta, me falta, estas lindas imágenes, pero triste para el paciente, recuérdalo bien. ¿Qué vemos acá? El tamaño de estos pequeños son pequeños, algunos, la mayoría son pequeños, y algunos bilobulados. Miren esta forma que algunas literaturas le dicen en forma de embrión, de un feto. Por acá también, arriñonado, convoluto, el núcleo. ¿Ya? ¿Será un folicular? Pasamos al siguiente campo, el mismo caso, ya me olvidé qué caso es, que no puedo verlo. Caso 6, ¿ya? Caso 6. Sino que arriba aparece la barra de zoom y no me deja ver lo que indica. Por ejemplo, Rita Lema, linfoma del manto, es la pregunta. Linfocitos anómalos, Lucy Romero, bien. Preguntas, respuestas. Borde irregular, miren. Se respetó acá la preanalítica. A mí me encanta chequear esos casos. Bordes irregular. Prácticamente, si alguien que no le gusta la hematología y colorea media hora, deja, no agarra un timer, no controla la coloración, no conoce nada de eso, simplemente colorea como le da la gana, estas células se queman y lo van a confundir como monocitos. El de acá, este de acá, el de acá y el de acá. Como monocitos. Es muy probable. Porque incluso el equipo automatizado va a arrojar como una monocitosis. Y muchos lamentablemente se fían de los equipos automatizados cuando hablamos de patología. Y se lava las manos con los equipos automatizados. Noelia, lesiones cutáneas de tipo T. Muy bien. Victoria Blas indica linfocito anómalo. Me abstengo de reportar el diagnóstico. Eso es correcto. ¿Qué reportamos acá? Linfocitos anómalos. Bien, es que es el tema de la charla. Seguimos. El mismo paciente, pequeño, pero su cromatina es algo muy extraña. Algo, no es homogéneo, es algo irregular sutilmente. Y miren este otro enorme, que parece un monstruo, parece que fuera una mórula, una oruga, plegamientos nucleares, basófilo. Y por acá, uno que un poquito creo más tranquilo, más sano. Quién sabe, al final es patológico. Y miremos acá otros, bilobulados, ligeramente irregular, y miren este otro, que parece que fuera una fruta, no recuerdo, una granadilla, forma convoluta del núcleo. Eso de ponerle nombres a las frutas u otros, es, de mi parte, es algo un poquito para despertarlos, ¿ya? No es que lo tengan que reportar. Incluso lo que dije, forma de embrión, no lo reporta. Bueno, bien, y sin embargo, algunas literaturas, algunos estudios lo han mencionado, bien gracioso. Entonces, acá está la descripción morfológica, 96% de linfocitos anómalos, muy bien.
Marisela Blas. Y finalmente, cuando se hace el estudio, revela que también son células de linfoma. Pasamos entonces en el reporte a células de linfoma. Firma el sello de del colaborador. Los marcadores para el caso 6. Ki-67 elevado. Wow, preocupa mucho. Y tenemos HTLV1 positivo. Wow, esto es peor. Otro caso de ATLL. ¿Y dónde están tus Flowell cells? No hay Flowell cells. Hay núcleos obviamente convolutos, irregulares, algunos de gran tamaño, pero no hay Flowell cells. Atrebolamientos no hay. Tengo muchos casos así en la cual no hay atrebolamiento. Pero sí, cuando los dejo con EDTA, eso tengo que hacer ese comparativo después de cuántas horas hay un cambio así significativo como para hacer atrebolamiento. Eso tengo que dejarlo para otra presentación. ¿Se dan cuenta? Caso 7. 68 años. Y ya con esto termino. Ya son las 10 de la noche. Disculpen, creo que alguien me está escribiendo por el WhatsApp diciendo, licenciado, ya se acabó, tenemos que descansar. Chan, chan. No, mentira. Paciente femenina de 68 años y con este es el último caso. Tengo muchos casos. 29.000 leucocitos. El resto de conteo celular es normal, pero tenemos leucocitosis. Acá los datos clínicos del paciente, gracias al médico, gracias incluso al hematólogo, son sus competencias que a nosotros nos nutre cuando hacemos citomorfología, que es muy importante. Entonces, miren esta desgracia. Neutrófilos, pero miren estas células. Núcleos prominentes en algunos de ellos. Y acá está un monocito. Comparen estos monocitos con estas células. Comparen. Y acá otro campo. Monocito versus, miren estos linfocitos, que son también muy raros estos casos, lamentablemente. Disculpen por colocarles los casos más raros. Bueno, empezamos con el LC, que es algo frecuente, el linfoma del mando también, que es algo frecuente, el ATL también es algo frecuente, pero miren este caso. Y acá otro campo. Miren esa cromatina, ¿no les confunde? Parece cromatina homogénea, mira, finamente granular, finamente. Pero un blasto es bien difícil que tenga este nucleolo prominente y único. Es bien difícil que tenga ese citoplasma con esa vacuolización uniforme, de repente cargado de inmunoglobulinas. Es bien difícil. De un tamaño mediano a grande. Por acá también igual, pero no hay esa vacuolización. Retrocediendo, miren, de gran tamaño. Me faltó hacer acá morfometría, pero eso lo dejamos para el día domingo. Espero que no se lo pierdan. Cromatina finamente granular. ¿Imita el blasto? ¿Sí o no? ¿Lo puede reportar como blasto? Claro, sí. Los mortales, los inmortales de nosotros, sí. Experto o no experto, lo puede confundir como blasto. Mucho cuidado. Los datos clínicos pueden que ayudan mucho, pero también pueden confundir si no se maneja mucho, de parte de repente del clínico, no maneja muy bien lo que es el análisis, ¿no? Porque obviamente se necesita más que todo a un experto como es el hematólogo, que conoce muy bien de la clínica de estos casos. Entonces, cuando hacemos descripción morfológica, chequeamos todos los campos, llegamos a 100 leucocitos, encontramos que 20% son linfocitos anómalos. El estudio correspondiente. ¿Por qué no lo coloco en blasto? Bueno, es la experiencia a veces de tener un ojo tan maltratado que tengo que utilizar necesariamente lentes y me estoy quedando más ciego. Y al final, una vez que tengamos los estudios, la mención de células del linfoma para este caso, para este paciente. El arduo trabajo, siempre su recompensa, ¿no? Sello y firma de este resultado, de este análisis. ¿Quién lo ha hecho? Tal persona. Son casos muy raros. Síndrome de Sézary. Síndrome de la fase leucémica por ejemplo, de la micosis fungoide. Cuando la micosis fungoide pasa, digamos, una fase leucémica y lo vemos en medio de la sangre periférica, se le llama ya síndrome de Sézary, que son casos extremadamente raros, incluso para nosotros encontrarlo. ¿Ya? Aquí el descubridor, Albert Sézary, 1880-1956.
su descubridor. Teorías, literatura, disculpen un poquito por obviarlo acá simplemente. Miren la clínica del paciente. Eritrodermia, queratodermia palpar, onicodistrofia, zona de aspecto papilomatoso y onicopaquia. Eso, por ejemplo, algunos de estos datos estaban al inicio en los datos clínicos de este paciente. Son muy raros los síndromes de Sézary, incluso para nosotros. Son extremadamente raros, o la micosis fungoide. Miren acá, del grupo español de citología hemática, estos linfocitos, que tienen un aspecto, digamos así, de síndrome de Sézary. Y aquí microscopía electrónica de transmisión. Ese núcleo, miren acá, como si fuera muy con plegamientos, en algunos con escotaduras, cavidades, plegamientos nucleares, pero con abundante citoplasma. También del grupo español de citología hemática. Acá también del grupo español, respetando autores, fuentes, dedicación, esfuerzo de todos ellos, de los profesionales allá en España, de la Universidad del Hospital de Barcelona. Miren sus linfocitos en el caso de síndrome de Sézary. Algo parecido al de nosotros, ¿no? Algo parecido. Miren, acá también, algo muy parecido acá de la de hematopatología. Miren, como si fuera módulas, como si fuera, por ejemplo, núcleos con plegamiento nuclear. Una cromatina que incluso, recuerden, podría ser o confundir al micromegacariocito. Mucho cuidado con ellos, mucho cuidado en el síndrome de Sézary. Síndrome de Sézary tiene algo muy característico, es que tiene casi como si fuera el aspecto como la de un monocito, pero no lo reportemos de esa manera. Imita el monocito. Y aquí para finalizar los marcadores para diferenciarlo entre una leucemia prolinfocítica, un ATLL y la micosis fungoide que pasa luego a síndrome de Sézary cuando pasa en una fase leucémica. Y los marcadores. Y para finalizar, nuevamente el síndrome de Sézary, miren. Parecido incluso a uno de los casos anteriores que no era síndrome de Sézary, por ejemplo, al caso del ATLL. ¿Recuerdan? Por ello, esos formatos que a veces colocan en los reportes hematológicos en otros países, incluso del primer mundo, ponen tricoleucocito, célula de Sézary, colocan prolinfocito, y reportarlo en el proteo de sangre periférica, es casi le estás dando el diagnóstico. Si uno ve esto de repente, ya, de repente célula de Sézary, ¿no? Célula de Sézary. Y si recuerdan el caso del ATLL, es parecido. Y lo vas a reportar como célula de Sézary, siendo al final HTLV positivo, entre otros marcadores, llegando a ATLL, te vas a ganar posiblemente una llamada de atención. O de repente van a desconfiar de tus próximos reportes hematológicos o de tu valoración citomorfológica. ¿Ok? Cerebriforme. Esa es la palabra, cerebriforme de parte de las células de Sézary. Con una cromatina, en algunos cromatina condensado. Evalúen el tamaño, por ejemplo, volumen de el tamaño de un hematíe. La mayoría de estas células, mayoría son pequeñas a medianas. ¿Ok? Y listo. Para finalizar, vamos a ver preguntas. El esbozo nuclear para algunos que parecía nucleolo, pero no entiendo. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Por los linfocitos, ahí de repente me perdí con la charla. Bien. Acá, ¿qué vamos a tener entonces para finalizar esta última plantilla? ¿Listo? Con esto ya finalizo. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Un linfocito normal. ¿Ok? Un linfocito normal. ¿Qué tenemos acá? Comparen el tamaño. Esto es algo bien criminal, algo tal vez decir qué tipo o qué neoplasia corresponde a cada leucocito es casi imposible, aunque algunos son bien patognomónicos. Miren acá, por ejemplo, cromatina compartimentalizada. ¿Lo llegan a visualizar? Un poquito quemada la lámina, ¿ya? Pero hacemos el esfuerzo. Una leucemia linfocítica crónica. Este es el linfocito de una leucemia linfocítica crónica. ¿El de acá qué será? Se parecen los dos, ¿no es cierto? Ya, ustedes dirán en el chat, ¿esto qué será? ¿Célula vellosa o célula peluda? Y el de acá, la misma pregunta. ¿Qué será el de acá? El que estoy acá jugando con él
puntero láser. ¿Peluda o velloso? Porque luego voy a pasar el de acá. ¿Qué dicen la respuesta? Velloso. Velloso. Porque es más fino. ¿Se dan cuenta? Compárenlo. Este es más fino a comparación de la peluda. Es como si utilizaras, cuando te bañas, y utilizas solamente, te lavas una vez el cabello, como que no se te para tanto. Pero cuando utilizas doble enjuague, doble lavada del cabello al mismo momento, tu cabello se te para como león. Esta es la célula peluda. Pero vamos por paso. Linfoma esplénico de la zona marginal con las células vellosas. Por acá, ¿qué tenemos? Esto puede ser, por ejemplo, antes que continúe, una LLC. Pero eso también puede ser hasta un linfoma folicular, porque también el linfoma folicular de sangre periférica son pequeños. Y acá, ¿qué tenemos? Cromatina intermedia, núcleo no tan prominente, ¿ya? Cromatina algo intermedia, que podría ser hasta un prolinfocito. Un linfoma de células del manto. Miren. Linfoma de células del manto. ¿Quién es el prolinfocito? Acá está. ¿Por qué no avancé? Y ustedes lo han dicho. Una Hailey cell, correcto. ¿El de acá qué será? Miren, son casi iguales. ¿Será una LLC también? Puede ser. Pero las fuentes, acá está el DOI, el libro, perdón, este estudio, en el cual utilizaron un microscopio, un equipo automatizado para poder escanear estas imágenes, entre otros, ¿ya? Utilizando lo que es la red neural para hacer que el equipo, mediante la digitalización de imagen, pueda clasificar a estos leucocitos según las malignidades, ¿ya? Muy interesante. Es acá el DOI, el estudio. Este es un linfoma folicular. ¿Se dan cuenta? Es casi parecido. Es bien difícil de diferenciarlo. Pero acá, un linfoma folicular en este estudio. Este sí puede ser un prolinfocito, pero también puede ser hasta por ejemplo, un linfoma ¿cómo se llama? Bueno, acá está prolinfocito. Puede ser hasta un linfoma del manto. Puede ser incluso un linfoma de células B grande difuso. El de acá, bueno, le dicen linfocito grande granular de tipo T. No lo veo grande porque miren el tamaño de un hematillo, no sé de dónde grande será, de repente a nivel de ganglio, o a nivel de pieza. Y por acá, ¿qué tenemos? Un núcleo convoluto, plegamiento nuclear. Y no caigamos en la trampa. Lo hemos visto en el ATLL, leucemia linfoma de células T de adulto, pero también lo hemos visto ahora en la micosis fungoide, o mejor dicho, en el síndrome de Sézary, ¿no? O la célula de Sézary. Y correcto, es una célula de Sézary. ¿Esto qué será? Miren esa cromatina. Ese es un blasto linfoide. Un blasto linfoide. Y lo más seguro es un blasto linfoide, perdón, es un blasto de estirpe linfoide. Dije, esta es una célula blástica, por iniciales, célula blástica, pero lo más seguro es que es estirpe linfoide, por su tamaño, por sus características morfológicas. ¿Ok? Pero su reporte va a ser solamente de blastos. ¿Qué es esto? Una célula plasmática, bonita célula plasmática con el halo perinuclear claro, intensa basofila a nivel citoplasmática, núcleo con cromatina compacta, nucleolo por acá, listo. ¿Ok? Y finalmente, tu linfocito reactivo. Miren la diferencia de tu linfocito reactivo, aunque acá miren la zona, como los hematíes lo han apretado tanto, es un amiguis, que si estuviéramos en un campo adecuado, el linfocito reactivo debería ser más grande, abundante citoplasma, lo que le llaman la falda escocesa debido a la irregularidad o la deformación cuando los hematíes están muy cercanos, es el núcleo prominente. Y la cromatina, obviamente, acá podemos decir cromatina madura. Cromatina madura, cromatina madura. ¿Listo? Esto simplemente es algo, tal vez, para nosotros, frecuente de encontrarlo en la referencia oncológica del Perú. Pero sé que en muchos hospitales es rarísimo. Y lamentablemente, si no practican, si no revisan más literatura, si no hacen seguimiento de sus propios casos, no van a aprender. ¿Ok? Y nosotros como profesionales de la salud tenemos que dar un buen resultado, ayudando al médico y obviamente por el bienestar común, el bienestar de nuestros pacientes. Aunque nosotros vamos a seguir siendo, digamos, los profesionales así anónimos.
Pero por eso hay que firmar nuestros resultados, ¿ya? Todo nuestro trabajo hay que mostrar esa evidencia de nuestro esfuerzo. Y miren este pantallazo de un caso que no tuvimos obviamente el diagnóstico, el paciente falleció, no concluimos al final, y estas imágenes fueron capturadas, por ejemplo, con el microscopio, con el sistema de microscopio Vision EMA, y del programa Vision Quality Expertise, ¿ya? Bonitas imágenes, gracias al respetar todo lo que es el tema de la coloración, la preanalítica y el esfuerzo. Listo, con eso sería todo. Aún hay mucho por aprender. Y listo, eso sería todo. No se olviden de la prueba reina de la hematología, el frotis de sangre periférica. No se olviden. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo más? Muchísimas gracias, mientras que tomo un poquito de agüita. Roberto, soy todo tuyo. Buenas Preguntas, noches, dudas, licenciado comentarios. Henry. Muy buenas Daniel, noches a todos. ¿qué tal? A ver, tenemos por acá, a ver, Voy leyendo un poco el chat también, ¿ya? Amelia nos dice, entonces, ¿cómo diferencia una célula peluda por frotis mal hecho de una verdadera? ¿Hay un parámetro de predominio? Cuando tenemos un mal frotis, no perdamos el tiempo. Disculpa un poquito por eso. Si tenemos un mal frotis, no perdamos el tiempo, repitamos. Hay que repetir, si somos conscientes de que es un mal frotis, lamentablemente, ¿por qué? Porque estamos de repente muy quemada, la coloración muy azulada, de repente no controlamos muy bien el pH del agua tamponada, entre otros, no filtramos el colorante, muchas otras razones de errores preanalíticos o una mala coloración. Si somos conscientes de que estamos frente a una mala coloración, les aseguro que lo que observemos en frotis de sangre periférica aún va a generar dudas, por más que sea uno experto. En nuestra institución, cuando observamos una mala coloración, mandamos a repetir. Es algo muy importante para todos los expertos en citomorfología dentro de la institución. No podemos dudar al momento de hacer descripción morfológica y clasificación y el conteo. No podemos hacer eso. Igual, incluso, puedes respetar la buena coloración, entre otros, pero a veces estas células, si hablamos de la tricoleucemia versus las células vellosas, recuerden, estos casos son raros, y la tricoleucemia generalmente se presenta con leucopenia, y este frotis me va a ayudar. Ustedes, la gran mayoría, van a observar en la zona ideal, ¿correcto? Y estas células, en casos de pacientes con leucopenia, incluso en la leucemia promielocítica, en la leucemia promielocítica a veces cursa con leucopenias. Y si hablamos de la tricoleucemia, van a estar en estos bordes la gran mayoría de estas células. Recuerden cómo su tamaño o su densidad nuclear es algo intermedia que imita el monocito. Entonces vamos a encontrar en estas zonas. Entonces acá podemos iniciar la búsqueda misteriosa de células malignas en algún caso sospechoso. Y si lo encontramos, y encontramos en gran número, hay que repetir el frotis. Homogeneizar muy bien el extendido y repetirlo para que estas células no estén en estas zonas. Pero ojo, lamentablemente muchos piensan que están haciendo un buen frotis, haciendo la mecánica del extendido, de la fricción de la lámina con la minilla, pero lamentablemente a veces no se dan cuenta que están haciendo un mal extendido. Y eso es otro tema en realidad. Pero por eso hay que mejorar en la parte preanalítica. ¿Preguntas? Sí, por ahí también Stephanie nos consultaba, ¿no? ¿Cuáles eran las características de una buena coloración? ¿Qué más se podría agregar? Es lo mismo que lo que estaba comentando. Una buena Ujú. coloración, vamos a poner pantallazos. Chun, chun, chun. Por ejemplo, acá. Bueno, depende mucho también del microscopio que uno tenga, ¿no? Una buena coloración es que no tengas precipitado. Eso es lo importante. Que no tengamos precipitado. Vamos a retroceder algunas imágenes más. Acá, por ejemplo. ¿Vemos precipitado? No hay nada. La coloración, por ejemplo, es algo también cuando uno homogeniza y no soplando, porque cuando soplas puedes aspirar y metanol y ese es cancerígeno, aparte que se te seca la garganta. Cuando tú homogeneizas muy bien tu coloración, agua con el colorante con el agua destilada o el agua aferada, ojo, nosotros utilizamos agua destilada,
¿ya? Otras instituciones utilizan Bafera, pero nosotros no, somos tacaños. Bafera, utilizamos agua destilada y a veces, claro, un poquito le echamos su soda. Miren la cromatina, es homogénea. Versus, si fuera una mala coloración, estaría moteada. Motas, motas, motas de una mala homogenización. Algo parecido a la cromatina de los neutrófilos. Y cuando vemos una cromatina, como le decimos, moteada, podemos confundir una cromatina de un blasto como si fuera maduro y o viceversa. Podemos confundirlo. No podemos, tenemos que tener lo más importante, una buena coloración de la cromatina. Revisen todas estas imágenes y aprecien, tienen que comparar una buena coloración. Libre de precipitado. Ojo, libre de precipitado. Si para algunos la coloración le parece muy azulada, claro, también depende mucho de la cámara que uno utiliza. ¿Ok? De repente acá puedo jugar fácilmente y lo puedo poner un poco más oscuro, no hay problema. ¿Qué más de una buena coloración? Aparte del precipitado, que no debemos tenerlo, es simplemente la cromatina. Ese es lo más importante. Lo demás puede variar, puede confundirse debido a otros errores preanalíticos, como extendido de repente, o más que todo el extendido, ojo, o alteraciones del EDTA. ¿Otra pregunta? Disculpen. Aquí lo dejo. Por acá, Ruth Cisneros nos dice, creo que es un comentario. Johnny Tolentino nos dice, ¿cómo diferenciar un linfoma Hodgkin de un no Hodgkin morfológicamente? Es que el linfoma Hodgkin no sale sangre periférica. El linfoma Hodgkin se queda ahí encerrado en ganglio, no sangre, no sale. Versus los Hodgkin sí llegan a hacer fases leucémicas, a sangre periférica. Por lo tanto, no vamos a ver, y es bien raro encontrar esas células de, por ejemplo, no recuerdo muy bien su nombre ahorita del linfoma Hodgkin, Red Stenberg, por ejemplo. Bien raro encontrado de repente sangre periférica, pero lamentablemente en cáncer, en las neoplasias hematológicas, podemos encontrar rarezas en sangre periférica, rarezas. Y ese es uno de los temas que mañana me toca, por ejemplo. Mañana a las 9 de la noche. 8 o 9 de la noche, perdón, 8 de la noche. ¿Ok? Acá tengo otra pregunta, por ejemplo, de Verónica. ¿Cómo diferenciar morfológicamente un linfoma del manto de la ALS? Es casi imposible morfológicamente. Casi imposible. Describirlo, hablarlo o escribirlo, digamos, es algo complicado, ¿ya? Porque el linfoma del manto puede tener una morfología homogénea de linfocitos pequeños. ¿Y a qué le recuerda? A la LLC. Y la LLC también puede tener, no digo de todos, algunos casos, y la LLC puede tener una morfología también algo mediana, de tamaño pequeño mediano, y un borde a veces un poco irregular, cursando con anemia y plaquetopenia, imitando al linfoma del manto. Ojo, generalmente en el LLC no hay anemia o plaquetopenia. Ojo, versus el linfoma del manto mayormente, y es algo agresivo. Ojo, tenemos un linfoma indolente y el linfoma del manto es algo más agresivo. Acá podemos tener en el linfoma del manto anemia y plaquetopenia, aparte de otros datos clínicos, versus la LLC generalmente es asintomático. Morfológicamente es casi imposible y hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante la citometría de flujo, o para estos casos de linfoma, sobre todo el estudio de inmunohistoquímica por biopsia de ganglio. Puede ocurrir que un paciente esté con diagnóstico de linfoma y el hemograma esté normal, claro, porque en médula, por ejemplo, un linfoma de célula B grande. El linfoma de célula B grande es uno de los linfomas más frecuentes, pero ojo, en una fase no leucémica. ¿Qué quiero decir? Que no lo vemos en sangre periférica. El linfoma de célula B grande difuso, ¿ok? Que es un linfoma agresivo, muy agresivo. Sin embargo, raras veces sale a sangre periférica y lo vemos de aspecto blastoide. El linfoma de la leucemia linfocítica crónica, cuando no lo observamos en sangre periférica, sin embargo, puede tener diagnóstico de linfoma de los linfocitos pequeños. Aún no ha infiltrado otros órganos, sobre todo médula, que de ahí es la entrada para sangre periférica. Muchos linfomas aún no pueden estar de repente en la fase de infiltración o fase leucémica. Por eso hay que tener mucho cuidado.
¿Incluye la temperatura baja en el laboratorio en alteración de la coloración del frotis o deterioro del mismo? Muy buena pregunta. Sinceramente, nosotros trabajamos en una temperatura de entre 19 y 22 grados, ¿ya? He trabajado en un ambiente de hasta de 14 grados y no he observado esa interferencia respecto a que si me está cambiando la morfología. Pero, ojo, si la temperatura, eso es respecto a lo que es porque me está preguntando acá Héctor Chávez, ¿ya? En la coloración del frotis. Ojo, en la coloración. Pero si hablamos de que el tubo lo está dejando en un ambiente sin aire acondicionado, temperatura más de 30 grados de repente en la selva, ahí sí puede haber cambios morfológicos, aparte también del pH en esa muestra, y puede alterar también la coloración. ¿Ok? Pero en el frotis no he observado algo significativo. ¿Qué puede alterar muchas veces en el tema de la coloración? Como les dije, muchas horas expuesta esa muestra a EDTA. Muchas horas. Incluso cuando uno ha realizado el extendido y tiene esos restos de anticoagulante y usted lo dejan pasar varios días, va a cambiar el pH del frotis y va a alterar la coloración. A ver, estoy leyendo algunas preguntas. Disculpa al anfitrión, al moderador, que está haciendo también preguntas, no hay problema. Ya está respondido por acá. Características de buena coloración, ya los mencioné, células peludas. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir al otro chat. Preguntas, respuestas. Bueno, acá dice cómo se realiza la dilución de la muestra. Bueno, eso creo que era con el equipo automatizado, ¿no? La dilución de la muestra es con el mismo diluyente del equipo automatizado. O si no tienes acceso al diluyente del equipo automatizado, incluso puedes utilizar suero fisiológico. Diluye la muestra, de la media, la cuarta, la décima, lo pasas al equipo automatizado, obviamente de buena homogenización. ¿Eso cuándo sucede? Cuando tenemos un conteo leucocitario que supera a la linealidad del equipo automatizado respecto al tema del conteo de leucocitos. O si estás dudando del conteo del equipo automatizado. No recomiendo que pasen al conteo en cámara de Neubauer. Si tienes un buen equipo hematológico, simplemente diluye tu muestra y luego multiplícalo por ese factor de dilución. ¿Preguntas? Vamos a ver. Ya está. Creo que eso sería todo. No veo más preguntas. Algunas ya son las mismas. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo entonces el día de mañana. Mira, debimos haber terminado a las 9 de la noche y ya son 10:30. Qué desgracia, ¿no? Muchísimas gracias entonces a ustedes por su asistencia, su participación. Gracias al ILS por realizar este evento, este curso. ¿Listo? Entonces nos